Ayer celebrábamos el primer domingo de Cuaresma y algo que yo subrayaba es cuando la palabra de Dios nos decía en el Santo Evangelio: Jesús fue conducido al desierto y en el desierto venció las tentaciones del diablo. El diablo lo dejó y se acercaron los ángeles para servirle. Pero nos da una razón muy particular el por qué Jesús salió victorioso de esta experiencia en el desierto. Porque después de ser bautizado, Jesús, no obstante su condición de verdadero Dios, recuerden que su misión en la tierra va iniciando apenas, y que fue su experiencia de 40 días en el desierto la que le ayudó como verdadero hombre a centrar su labor misionera en esta tierra. Y entonces el Evangelio nos dice: Jesús fue conducido. ¿Te das cuenta? Jesús no fue solo al desierto. Jesús fue conducido por alguien más. Y ese es el personaje central en la liturgia de la palabra el día de hoy. Si te fijaste, desde que entonamos la oración colecta de la misa de hoy, le dijimos al Señor: conviértenos, Dios Salvador nuestro, y para que sean provechosas las prácticas cuaresmales, para que sean provechosas nuestras prácticas cuaresmales, ilumina, ¿qué cosa? Nuestro espíritu. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la vivencia penitencial de la Cuaresma debe de estar incluida también bajo las obras del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que condujo a Jesús. Es el Espíritu Santo el que lo revistió para poder salir victorioso en las tentaciones del enemigo. Miren, ahora que estamos en la catequesis de adultos y vimos el tema de la Santísima Trinidad, yo le pregunto a mis alumnos: ¿cuáles son las obras del Padre? ¿Cuáles son las obras del Hijo? ¿Y cuáles son las obras del Espíritu Santo? Todos los que apenas se están acercando a la fe saben decir muy bien cuáles son las obras del Padre. El Padre ha creado todo cuanto existe. Del Padre venimos, al Padre regresamos. El Padre es amoroso, el Padre es misericordioso, cosas bonitas del Padre. Y eso está muy bien. Cuando le pregunto a mis alumnos cuáles son las obras del Hijo, ya varios se quedan callados, porque no alcanzan a comprender de qué les hablo. Nosotros sabemos que las obras del Hijo es la redención de la humanidad, que el Hijo fue el enviado del Padre para venir a reconciliar a la humanidad con Dios, que por medio del Hijo todos hemos recibido la salvación, que el Hijo es el quien restaura en nosotros esa relación con nuestro Padre. Y por último, el Hijo nos enseña
¿quién es el Dios en el que creemos? Un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo, y aquí viene lo más desconocido. Un Dios que es Espíritu Santo. Y si con trabajos me sabían decir cuáles eran las obras del Hijo, les digo, bueno, Jesús también nos enseña que Dios es Espíritu Santo. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? No, pues nadie. Y a veces para nosotros sucede lo mismo. El Espíritu Santo es el gran desconocido en nuestra vida de fe. El problema es que si no llegamos al conocimiento del Espíritu Santo, nuestra relación con Dios Padre, nuestra relación con Dios Hijo, va a ser deforme, va a ser incompleta. Otro ejemplo de la liturgia de hoy. Ya dijimos que en la oración colecta nos dijo, ilumina nuestro espíritu con la sabiduría del cielo. Pero en el salmo que entonamos el día de hoy, el salmo de hoy le hemos recitado. Tus palabras, Señor, ¿qué son? ¿Qué son las palabras de Dios? Espíritu y vida. ¿Cómo comprender las palabras de Dios si no es por medio de la acción del Espíritu Santo? A veces decimos de una manera simplista, el Espíritu Santo es el que santifica. Dios Padre crea, Dios Hijo salva, Dios Espíritu Santo santifica. Pues sí, eso es lo básico. Pero no nos alcanza a decir todo lo que debe de significar para nuestra vida de fe. Te lo voy a voltear de otra manera. Tú como creyente, ¿cuáles son las obras que puedes realizar agradables al Padre? Como creyente, ¿de qué manera puedes estar bien con tu Padre del cielo? Lo que hace todo mundo que dice que es creyente. Soy bueno, no robo, no mato, no me meto con nadie. Yo no quiero problemas. Yo quiero una vida pacífica. A mí no me vengan a meter en enredos. Yo no te hago mal a ti, tú no te metas conmigo y yo no me meto contigo. Y vivimos en la santa paz. ¿No creen que así piensa la mayoría de la gente? Bueno, ojalá y los ladrones y los malvivientes y los malosos pensaran así, ¿verdad? Ojalá, porque ni eso. Bien, las obras del Padre, nosotros las vivimos de esa manera. Cuando hablamos de las obras del Hijo, damos un paso más adelante, porque además de decir, yo no quiero problemas, yo respeto a todos, yo estoy bien, yo vivo en paz. Cuando damos un paso adelante y hablamos de las obras del Hijo, decimos, yo soy salvado, yo he sido invitado a una vida nueva, a vivir en la gracia de Dios. Ya no soy un animalito de la creación, como los niños cuando se bautizan. Ahora ya soy hijo de Dios. Ahora yo ya me he reconciliado con Dios y tengo una relación personal de amor con Dios por medio de Jesús. Vivo los mandamientos, pero también hago el bien, me porto bien y trato de vivir justamente, porque Jesús me enseña a vivir en obras de justicia. Perfecto. ¿Y cuántos de nosotros ya vivimos en el Hijo y buscamos los sacramentos del Hijo para estar
en esa armonía con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, ya vimos cuáles son las obras agradables al Padre, las obras agradables al Hijo. La pregunta fundamental que nos puede ayudar a comprender el Evangelio de hoy: ¿y cuáles son las obras del Espíritu Santo? Porque nuestro Dios es un Dios trinitario, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. ¿A qué me llama a mí el Espíritu Santo? ¿A qué me llama a mí? ¿A qué me llama el Espíritu Santo? El Padre me llama a vivir en paz y en amor. El Hijo me llama a vivir en la gracia, siendo hijo en el Hijo. El Espíritu Santo, ¿a qué me llama? ¿A qué me llama? ¿Verdad que eso ya queda muy desconocido? Queda muy lejano para nuestra vida de fe. Y estamos hablando del mismo Dios. El Espíritu Santo me llama a vivir ¿en qué cosa? En la santidad. Si el Espíritu Santo santifica, ¿qué quiere el Espíritu Santo de mí? Pues que sea santo. Primera lectura. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: a veces pasamos por alto este mandamiento de la ley de Dios. Habla a la asamblea de los hijos de Dios y diles: sean santos. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. ¿Y quién me va a ayudar a vivir esa santidad que Dios me pide? El Espíritu Santo. Pero ¿verdad que se nos olvida? Miren, es como, hablando de alumnos, cuando yo doy clases les digo a los alumnos: busquen el 10. No sé si tú a tus hijos así les dices, ¿verdad? Busquen el 10 de calificación. Porque si buscas el 10, a lo mejor tu capacidad no te va a dar, o vas a tener un día malo, y a lo mejor sacas un 9, o ya muy mal, un 8, pero tú buscaste el 10. Pero si tú le dices a tu hijo o a tu alumno: busquen un 7, con un 7 ya la hicieron, un 8, y tuvo un día malo, tuvo una experiencia difícil, y en vez del 7 sacó 6, o incluso reprobó. Si no buscamos la calificación perfecta, es posible que incluso tengamos riesgo de reprobar. Es lo que decimos en las escuelas, ¿no? Quienes han tenido hijos, me imagino que así les han educado a sus hijos. Si tú buscas pasar de panzazo, lo más seguro es que repruebes. Pues lo mismo sucede en nuestra vida de fe. Buscar pasar de panzazo en nuestra vida de fe es consolarnos con decir: yo creo en Dios, y Dios es amor y es bueno, y yo no me meto con nadie, y yo no le hago mal a nadie, y pues ya la hice. Eso es querer pasar de panzazo en la vida de fe. ¿Y qué significa buscar el 10 en tu vida de fe? Atreverte a buscar vivir la santidad en tu propia vida. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos de nuestros creyentes, cuántos de nosotros verdaderamente de una manera honesta le hemos dicho al Señor: yo quiero vivir la santidad? Como el alumno que le dice al profesor: yo quiero sacar un 10. A lo mejor saco un 9, un 8, pero yo voy por el 10. ¿Cuántos de nosotros vamos por el 10 en nuestra vida de fe? ¿Verdad que no? Porque ya no nos atrevemos a escudriñar al Espíritu Santo. La primera lectura va desdoblando
Nos habla primero de los mandamientos: no mentirán, no engañarán, no jurarán en falso. Luego da un paso adelante: no primas a tu prójimo, no lo explotes, no seas injusto, ni por favorecer al pobre, juzga con justicia a tu prójimo. Ya estamos al nivel del hijo. Pero en el último párrafo nos dice: no odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Ahí ya estamos hablando de obras de santidad. Alguien que no busca la santidad no va a comprender este mandamiento. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no te vengues ni guardes rencor. Esas ya son obras de santidad. Si tú no conoces al Espíritu de Dios, difícilmente vas a poder comprender el santo evangelio de hoy. Tuve hambre y me diste de comer. Fui sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Señor, pues yo me porté bien. Yo no me metía con nadie. Yo era bueno. No robaba, no mataba. No le hacía mal a nadie. ¿Te alcanzó para el examen final, verdad que no? Mi propuesta sería, hermanos, hermanas, especialmente quienes nos esforzamos a vivir una fe más comprometida, no busquemos el 7 en nuestra vida de fe. Atrevámonos a buscar el 10. Atrevamos también a renovar en este tiempo de Cuaresma nuestra relación con la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Jesús salió victorioso en el desierto, sostenido en el Espíritu, y cuando murió en la cruz, su última expresión fue poner en las manos del Padre su divino Espíritu. El Espíritu Santo de Cristo nos santifica. Jesús nos dice: quien no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el cielo. Lo dice en Juan 3:5. El Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo y paz. Porque el Señor es el Espíritu, nos dice San Pablo. Que esta Cuaresma nosotros nos abramos a una experiencia de vivir en el Espíritu de Dios. Porque solo viviendo en el Espíritu de Dios podremos ser capaces de vivir las obras de amor y de misericordia que nos habla hoy el Evangelio. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Majestuoso ese capítulo 8 de San Pablo a los Romanos. No vivamos según la carne, sino según en el Espíritu, si es que en verdad el Espíritu habita en nosotros. Aquel Espíritu que resucitó a Cristo es el que le va a dar vida a nuestros cuerpos mortales. Si nuestra vida no es poseedora del Espíritu de Dios, andaremos como muertos en vida. No vivamos conforme a la carne, sino conforme a la vida del Espíritu, que es la que nos puede permitir vivir lo que el Evangelio de hoy nos propone. Termino con una frase de este majestuoso capítulo 8 de San Pablo a los Romanos, que es lo que la Iglesia nos invita a vivir en este tiempo de Cuaresma. Si por el Espíritu hacen morir a las obras de la carne, vivirán.
Eso es algo fundamental para esta Cuaresma. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces ya vamos de regreso, ¿se dan cuenta? Empezamos con el Padre, luego seguimos con el Hijo y luego con el Espíritu Santo. Pues vamos de regreso. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son verdaderos hijos de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios son los que pueden clamar al cielo diciendo Abba, es decir, Padre. ¿Quién conoce mejor al Padre? ¿El que solo sabe del Padre o el que se ha dejado envolver por la acción del Espíritu Santo a través de Jesús? ¿Quién conoce mejor al Padre? Si en verdad padecemos con Cristo, seremos glorificados con Él. ¿Verdad que eso nos enseña en la Cuaresma? Y ese es el núcleo central del capítulo 8 de San Pablo a los Romanos, que nos habla de la vida en el Espíritu. Si en verdad padecemos con Cristo, también seremos glorificados con Él. Pero no es lo mismo padecer con Cristo sin conocer al Espíritu Santo que padecer con Cristo movido por la gracia del Espíritu Santo. Que así sea. Así es.